De verdad que estoy muy contento. Siempre lo he dicho, para mí es un privilegio pararme aquí, porque sé la responsabilidad que esto conlleva, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por ese privilegio y por tomarme en cuenta. Como algunos saben, los Paz pues no nos acompañan hoy. El Paz fue invitado a predicar en Viña Este, entonces debe estar ahorita empezando ya a predicar también. Me llamaron ahora temprano y me pidieron que saludara a la iglesia, así que dicen los Paz que hola. ¿Qué les parece si oramos? ¿Está bien? Señor, gracias por la vida, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por cada detalle, por cada regalo que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas el día de hoy escuchar tu voz, Señor. Que hables a nuestros corazones, Señor. No simplemente venir aquí a cumplir con un domingo más, Señor, sino que hoy sea un domingo que marque nuestras vidas, Señor. Que tu palabra hoy de verdad transforme aquello que quiera transformar en nosotros, que quite, que arranque, que ponga lo que quiera poner en nosotros. En el nombre de Jesús, que esta palabra hoy lleve el sello del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como la mayoría sabe, posiblemente, estamos bajo la serie titulada Conociendo el Corazón del Padre. Y obviamente la predicación de hoy va sobre esa línea. Yo creo que aquí todos conocemos la palabra Padre, ¿verdad? Pero no a todos nos genera el mismo sentimiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Algunos crecieron con un papá presente, amoroso, protector. Otros quizá crecieron con un papá ausente o distante. Otros con un papá duro o difícil de complacer. Hay algunos que ni siquiera llegaron a conocerlo. Y lo peor, hay algunos que quisieran no haberlo conocido. Cada historia es diferente, por eso cada uno de nosotros tenemos una imagen muy diferente de lo que es un papá. En el caso mío, a manera de testimonio, bueno, yo tuve un buen papá. Y digo tuve porque mi papá falleció cuando yo tenía 26 años. Creo que me faltaron muchos momentos para pasar con él. Pero aunque no era un papá perfecto, mi papá era un buen papá. Era un papá increíble, él era bueno, era gracioso, era muy amoroso, pero también era muy estricto. Y yo creo que eso fue lo que provocó, que en una época de mi vida, posiblemente en mi adolescencia, yo dijera que yo odiaba a mi papá. Y lo odiaba porque me ponía muchas restricciones, me corregía mucho, me ponía límites, nunca le quedaba bien. No me daba tantas libertades como le daban a mis amigos o a mis primos, que fue con los que yo me portaba bien. Muchas veces no me dejaron ir a algún lugar al que todo el mundo le daban permiso menos a José. O no me dejaban estar tan tarde como los demás. Eso para mí era frustrante, hasta vergonzoso. En ocasiones me castigaban o me pegaban, me fajeaban, porque sí, soy de la generación de aquellos que les volaron faja y duro, y no me morí, aquí estoy, pero eso es otro tema. Y la mayoría de veces cuando esto pasaba yo me enojaba porque yo decía que no tenía sentido, que no era para tanto lo que yo había hecho, que era injusto. Yo decía incluso que mi papá era malo conmigo y que no me quería. Esto, por supuesto, llegó a afectar mi relación con él. Ahora como papá entiendo tantas cosas que antes me parecían injustas o sin sentido. Cosas que como hijos se nos hace demasiado difícil comprender o aceptar. Para terminarles ahí la historia, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de hablar con mi papá. Cuando tenía unos 19 años, recuerdo que yo dije, ya esto no puede seguir así. Tal vez ya había madurado un poquito más, ¿verdad? Y le pedí disculpas por mi mala actitud. Nos abrazamos y nos dijimos que nos amábamos, todo el drama, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo tuve la oportunidad de pedirle disculpas. A partir de ahí mi relación con mi papá cambió. De hecho, él se convirtió en mi mejor amigo. Casi se me quiebra la voz porque lo que iba a decir es que no lo pude aprovechar muchos años después de eso. Pero tuve esa oportunidad. Ahora, independientemente de nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal, Dios como Padre trasciende cualquier definición de papá que hayamos experimentado en nuestras vidas. En Él encontramos el verdadero amor de un Padre perfecto.
Ahora, como creyentes sí, aceptamos que Dios es nuestro papá y lo decimos, pero lamentablemente cuando llegan las dificultades, nuestra confianza se debilita. No siempre comprendemos sus caminos y llegamos a dudar de su cuidado, nos inquietamos y cuestionamos su amor y sus métodos, olvidando que lo que Él hace, todo lo que Él hace, es buscando nuestro bienestar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama profundamente. El mensaje de hoy está titulado: aunque no entiendas la mano de Dios, confía en su corazón. Se lo voy a traducir. Aunque usted no entienda el proceso por el cual está pasando, confíe en que Dios le ama y que Él quiere lo mejor para usted. Ahora, puede que usted esté pasando alguna situación en la que usted no entienda qué es lo que está sucediendo, por qué a mí, pero eso no significa que Dios ha dejado de amarlo, que ha dejado de ser su padre, ni significa que lo está castigando, no. Aunque no entendamos o no estemos de acuerdo muchas veces con la forma en la que Dios actúa, tenemos que recordar que Él es soberano y que Él es perfecto. Y que Él siempre tiene una razón y un porqué de las cosas que hace, de las cosas que permite. Aunque no sea fácil, iglesia, tenemos que aprender a confiar en Él y recordar, escuche esto, que sus planes siempre serán mejores que los nuestros. Vamos a ver lo que dice Jeremías 29, versículos 10 al 14, vamos a leer. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Recibe usted eso? En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde les envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Esto es, para ponerlos en contexto, es un extracto de una carta dirigida por Jeremías al pueblo, a los desterrados a Babilonia, ¿verdad? Hablamos del exilio de Babilonia. El exilio de Babilonia duró un periodo aproximadamente de 70 años, en el cual los babilonios, liderados por Nabucodonosor, eso lo dije, conquistaron Judá, destruyeron su templo, el templo de Jerusalén, y deportaron a una gran parte de la población del pueblo judío. Este evento histórico marcó un antes y un después para este pueblo y afectó, por supuesto, su identidad y su religión. Ahora, el exilio termina, para continuar la historia, el exilio termina cuando el imperio persa conquista Babilonia, ¿verdad? Cuando estaba a cargo Ciro. Y Ciro precisamente permitió que el pueblo judío regresara a su tierra, reconstruyera su templo, su ciudad, ¿verdad? Dirigidos o comandados por Zorobabel, por Esdras, por Nehemías. Yo sé que ustedes lo han leído en la Biblia, pero yo quería decirlo. Al analizar este pasaje y la historia del pueblo de Judá, podemos darnos cuenta, podemos descubrir algunas características sumamente importantes que Dios posee y que nos muestran esa imagen de Dios como un Padre perfecto, que nos ama con un amor incondicional, que nos tiene compasión y protección y que desea lo mejor para nosotros. Y el primer punto, la primera característica que quiero compartir con ustedes hoy es: Dios es un Padre justo. Es muy fácil hablar de justicia. Es muy fácil hablar de justicia cuando se trata de otras personas, ¿verdad? Pero cuando se trata de aplicarla a nuestras acciones o a nuestros errores, normalmente comenzamos a hacernos las víctimas, ¿verdad? Como decía aquella señora. Nos empezamos a cuestionar el por qué, o sea, incluso nos ponemos a justificarnos. Pero Dios es un Padre que actúa con justicia y no puede pasar por alto lo malo. Dado a su naturaleza perfecta, es imposible para Dios actuar de manera injusta o inmoral, estaría negándose a lo que Él es. Y no es que Dios simplemente actúe en justicia, es que en su esencia Él es justicia. Ahora, la justicia divina implica que Dios recompensa la obediencia y castiga el pecado, así de sencillo. Todos sabemos lo que ocurrió en el jardín del Edén, ¿verdad? La desobediencia por parte del ser humano llevó a Dios a traer castigo, o más bien consecuencias por lo que había ocurrido. Se merecían que fueran ser castigados, ¿cierto? Y Dios, aunque podía hacerlo, no los destruye.
sino que lo que tuvo que hacer fue actuar con justicia ante este acto de desobediencia, lo cual trajo consecuencias. Fueron expulsados del paraíso, la pérdida de su inocencia, la introducción del pecado y la muerte a la humanidad, al mundo, ¿verdad? La humanidad también experimentó dolor, sufrimiento, lejanía de Dios y el famoso dolor de partos que tuvieron que empezar a sufrir las mujeres y que ahora tenían que trabajar para poder sobrevivir. Todo esto fueron consecuencias a la desobediencia del ser humano. Ahora, la palabra dice específicamente en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios es omnisciente, es decir, que Él todo lo sabe, que todo lo conoce. Y por ende, todas las acciones de una persona tendrán consecuencias. Sí, yo sé que no nos agrada mucho eso, ¿verdad? Pero los veo muy serios. Voy a contarles un chiste. Habían 3 muchachitos que tenían un perro. No, mentira. Tener que pedir perdón por eso después. Volviendo al pueblo de Judá. Por sus acciones, ellos se merecían ser castigados y destruidos, ¿cierto? Pero escuche esto, Dios tenía un mejor plan. Versículo 11 del pasaje que leímos al principio. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ahora, le tengo una gran noticia. Espero que usted se alegre al igual que yo. La justicia de Dios no excluye su misericordia. Por ahí está, yo creo, La justicia de Dios, Dios es justo, pero esa justicia no excluye su misericordia. En su misericordia, Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Judá la oportunidad de salvarse. Y esto implicaba una rendición temporal al imperio babilónico. Pero Judá vio esto como un castigo por parte de Dios y no quiso hacer caso y decidió rebelarse. Dios dijo, no peleen contra el imperio babilónico, pero ahí iban y fueron derrotados y sometidos, por supuesto. Cuando Dios permitió que Judá fuera llevado cautivo a Babilonia, a muchos les pareció algo cruel o algo injusto. Es más, no levante la mano, pero yo sé que algunos leen esas historias y dicen, qué cruel, qué duro, qué injusto. Ellos lo vieron como un castigo por parte de Dios. Habían perdido su tierra, su templo, sus murallas y su seguridad. ¿Saben cómo se sentían? Se sentían abandonados por parte de Dios. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Ni mueva la cabeza, no haga ningún movimiento, no se preocupe. Pero sí, es natural que en algunas situaciones nos sintamos abandonados por Dios, pero no es así. Cuando leemos la historia, podemos darnos cuenta de que todo era consecuencia de la idolatría y la gran desobediencia que estaba cometiendo la gente de Judá, la cual dice que ya ascendía a niveles exagerados. Dice la palabra que rompieron en diversas ocasiones el pacto que Dios había hecho con ellos. Adoraban ídolos y a otros dioses falsos. Además, los líderes del pueblo eran corruptos. Dice que ignoraban los mandamientos de Dios con respecto a cómo tratar a los demás. O sea, hacían lo que querían. El pueblo y sus líderes se negaron a escuchar los mensajes que en diversas ocasiones Dios, por medio o a través de los profetas, especialmente Jeremías y Ezequiel, mensajes en donde les advertía sobre las consecuencias de su desobediencia y los llamaba al arrepentimiento. Además, por medio de estos profetas, dice la palabra, que Dios le pedía al pueblo no rebelarse al imperio babilónico, pero fueron tercos. Vean lo que dice Jeremías 25, 4 al 6. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Si usted lee Jeremías 25, usted se dará cuenta donde dice que por más de 23 años este mensaje había sido dado por Dios al pueblo. Por más de 23 años Dios insistió y insistió en que se apartaran de sus caminos. En ese mismo capítulo, versículos 7 y 9 dice, pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor.
Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. ¿Tenía razón o no el Señor de estar enojado? Enojadísimo estaba, con toda razón. Recordemos que Dios había dado mandamientos o límites, como explicaba el paso un domingo esto, no sé si recuerdan, al pueblo judío. Y si los cumplían serían bendecidos. Y el no cumplir estos mandamientos o salirse de estos límites les iba a traer maldición a ellos. ¿Por qué? Porque estarían fuera de la protección de Dios. Ahora, quiero dejar algo muy claro. No es que Dios sea un padre castigador o que sea un tirano. Tal vez lo digo porque muchos al leer esto expresarán que Dios era malo, que Dios era un tirano, o pensarán esto. Pero al contrario, Dios está actuando en consecuencia a la desobediencia del pueblo. Y como vimos antes, a pesar de las muchas advertencias, el pueblo no quiso obedecer. Mientras yo pensaba en eso, yo digo, ¿cuántas veces Dios me ha dicho? Me ha mandado mensajes de advertencia, casi que ultimatos. Y ahí voy yo de testarudo. Pero es muy fácil culpar a Dios. Es muy fácil decir que es que Dios es malo y no. Es más, teniendo todo el panorama de esta historia, podemos darnos cuenta del cuidado y la paciencia que Dios estaba teniendo con el pueblo. Al llevarlos a Babilonia, les estaba otorgando la oportunidad de evitar su destrucción, a pesar de su rebeldía y a pesar de su infidelidad. Pero tenían que pasar por un proceso para poder purificarse y para poder reconocer a Dios como su Señor nuevamente. Es curioso, ¿verdad? Como les decía antes, que en algunas ocasiones nos sentimos castigados o abandonados por Dios, cuando en realidad Él nos está dando la oportunidad de cambiar nuestro comportamiento, de cambiar lo que estamos haciendo, lo que nos está llevando a una autodestrucción inminente. De verdad voy a contar el chiste, porque yo los veo así como muy serios. Segundo punto o segunda característica de Dios, dice que Dios es un Padre sabio y protector. Algo que me costó a mí entender de mi papá era justamente lo estricto que fue. Pero aunque no entendí en su momento, mi papá estaba cuidándome y estaba evitándome muchos problemas e incluso peligros que yo no podía ver. Voy a contarle dos anécdotas. Donde yo vivía en Moravia, cerca de ahí quedaba un río al que nosotros nos gustaba ir. Y adivine, aquí no le daban permiso de ir. Yo me había escapado, obviamente. Lo que hacemos los adolescentes, lo que hacen los adolescentes. Bueno, resulta que yo no entendía por qué mi papá no me dejaba ir al río si todo el mundo iba. Y me pasaron dos cosas. Una, me acuerdo una vez que yo me fui y me llevé un bolsillo, el bolsillo del cole, estaba en vacaciones. Y ahí llevaba otra ropa para cambiarme, porque si mi mamá llegaba temprano no se diera cuenta que yo andaba al río, yo venía cambiadito. Bueno, a no cansarlos con el cuento, hay que pasar potreros, cafetales, etcétera. Llegamos al río, la poza que nos gustaba había que cruzar nadando, entonces dejamos las cosas a este lado. Y adivinen qué, nos levantaron las cosas. Llegamos y ya no había nada. Y yo como el chavo, ahora sí, que le digo a mi mamá. Vimos a un señor que andaba por ahí y dijimos, él se fue, claro, viejo ladrón. Mis primos me convencieron de decirle a mi mamá que él fuera a reclamar al señor. Está bien, mi mamá fue, accedió, imagínense cómo iba. La cuestión es que llegamos y le empezamos a reclamar al señor, vea, devuélvanos las cosas, ya mi mamá les dice, mis primos le decían de todo, viejo ladrón, y no sé qué, yo callado, porque si yo decía algo me zampaban ahí mismo. Resulta que el señor se enoja, nos dice que nos va a echar la policía, mi mamá dice vámonos, no sé qué. A los días nos damos cuenta de que una chusmilla que veía en el barrio, unos muchachillos que, ¿verdad?, nos habían seguido y nos habían robado las cosas. No había sido el señor. No les voy a contar cómo me fue, porque la verdad que mejor no. La otra anécdota, les dije que era dos. Esta yo sí no fui al río, no me pude escapar. Pero mis amigos fueron. Y uno de mis amigos, bueno,
de los vecinos tenía una hermanita de 9 años y ella quería ir al río, pero ese día le dijeron, no, usted no va. Resulta que la chiquita se escapó y se fue detrás de ellos, pero iba como muy atrás. Ella conocía el camino, ya había ido varias veces. Y para no cansarlos con el cuento y no hacerlo más largo, la chiquita ahí bajando el río resbaló y pegó su cabecita en una piedra. Quedó inconsciente, cayó parte de su cuerpo en el agua y el agua era muy fría. Era el río Virilla, cuando eso no era tan sucio. Y resulta que la niña murió de hipotermia. Y yo dije, ahora sí entiendo por qué es tan peligroso ir al río. Mi papá me estaba cuidando. Mi papá me estaba protegiendo. Ahora yo hago lo mismo con mis hijas. Ahora yo, aunque algunas veces ella me da la razón, pocas veces me da la razón, la mayoría del tiempo se enojan cuando les doy un permiso. Se molestan conmigo, pero yo sé que algún día, al igual que yo, ellas van a entender que uno lo que quiere como papá es protegerlas y quiere lo mejor para ellas. Y así es Dios. Así es Dios. Dios a veces te priva de cosas porque te está protegiendo. Dios a veces no permite cosas que usted dice, pero ¿por qué, Señor? Si yo me estoy portando bien, como un niño, ¿verdad? Pero Él te está cuidando, Él te está protegiendo. No sé si será por nuestra experiencia o nuestra forma de ver las cosas, pero los padres intuimos o analizamos muy diferente a nuestros hijos, por supuesto. La mayoría del tiempo nuestro instinto, y quisiera decir que el Espíritu Santo, nos advierte o nos inquieta cuando algo no está bien. Papás, ¿les ha pasado a ustedes que les piden un permiso a sus hijos y ustedes no tengo paz? A mi esposa y a mí nos pasa. No, y se enojan y lo que sea, pero no sentimos paz. Otras veces las hacemos para ver las bravas, pero la mayoría del tiempo cuando no les damos permiso es porque no sentimos esa paz. Imagínense que nosotros, siendo imperfectos, tenemos ese instinto. Imagínense ahora nuestro Padre Celestial. Imagínense ahora Dios, que es sabio, que es perfecto, que conoce nuestro futuro, nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. La idolatría del pueblo judío tenía consecuencias muy graves y ellos no se daban cuenta, no podían verlo o simplemente no lo entendían. No solo estaban provocando el enojo de Dios, sino que además su comportamiento los estaba alejando de Él y los estaba convirtiendo en una nación donde abundaba la violencia, los homicidios y la injusticia, dice la palabra. Cada vez adoptaban más y más costumbres de otras naciones, costumbres paganas, y esto gradualmente los estaba llevando a su propia destrucción. A ese ritmo, Judá iba a llegar a desaparecer. ¿Y sabe qué? Dios lo sabía. Dice en Ezequiel 14 que ellos estaban levantando ídolos en su corazón. Oiga. Y esto los iba a destruir. Dios conocía sus intenciones y como Padre protector, Él no podía dejar que esto ocurriera. Vemos entonces la intención de Dios de restaurar sus corazones y de salvarlos de ese camino a la autodestrucción. Lo que parecía un castigo, iglesia, en realidad era protección. Y veamos, los apartó de la idolatría que los estaba alejando de Él. Los preservó como nación y los preparó para un nuevo comienzo, renovando su fe y su identidad. Otra historia que a mí me gusta mucho, siempre lo he dicho, es una de mis favoritas, es la historia de José. Una historia completamente contraria a lo de Judá. Él no estaba siendo desobediente, o al menos ahí dice que hasta parece que era un buen muchacho. Pero él tuvo que pasar muchas cosas muy desagradables. ¿Conocen la historia de José, cierto? José era un joven hebreo, el hijo favorito de Jacob. Yo creo que por eso no lo querían mucho sus hermanos, porque además de que era hijo de otra madre, que eso no ayudaba mucho, era una acuseta, dice. Dice que se pasaba acusando a sus hermanos con su papá. Y obviamente no lo querían mucho. Y resulta que entonces sus hermanos lo abandonaron en el desierto, en una cisterna vacía, dicen la historia. Y después lo vendieron como esclavo a unos mercaderes madianitas que iban pasando. Ellos lo llevaron a Egipto y lo volvieron a vender como esclavo, esta vez a Potifar, quien era el capitán de la guardia del faraón, quien era el rey de Egipto. Con tan solo 17 años, oigan todo lo que pasó José. Ahora déjenme preguntarle, ¿fue Dios malo con él? Yo creo que no. ¿Le permitió que le sucedieran cosas malas? Sí.
No podemos negar eso, ¿sí? ¿Se merecía todas esas cosas? Yo creo que no. Entonces, pero la historia no termina ahí. Al poco tiempo, dice que en Egipto a José lo nombraron asistente de Potifar. Luego vuelve a suceder algo negativo. La esposa de Potifar le levanta falsos, ¿verdad? Lo acusa, ¿cómo se llama? Levanta acusaciones falsas a José y lo meten a la cárcel. Pero oiga esto, Dios había puesto gracia en José. Dice que más adelante fue nombrado encargado de los presos y de la cárcel. Vamos a ver lo que dice Génesis 39, los veo que no me creen mucho. Vamos a ver, Génesis 39, 21, 23 dice: pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Más adelante, José es sacado de la cárcel, llamado por el faraón para que le interpretara unos sueños. Y resulta que se emocionó tanto, ¿verdad? Por la inteligencia, por la sabiduría de José, que lo nombra gobernador de Egipto. Génesis 41, 38 al 40 dice: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Le habían encargado, le habían dejado a cargo de toda la tierra de Egipto. Dicen que se dio la orden, que cuando José llegaba a algún lugar se daba la orden: arrodíllense, y la gente se arrodillaba. Habían pasado 13 años desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y sí, obviamente fue un duro proceso que ni José podía entender, pero todo esto dio como resultado que José obtuviera una gran posición de autoridad y poder. Ahora, durante una época de hambruna extrema, que todos conocemos la historia, esta posición de José le permitió traer a su padre y a sus hermanos a vivir cerca de él en Egipto. Y no solo eso, José evitó que toda una nación muriera de hambre. ¿Lo han leído? José evitó que toda una nación muriera de hambre, incluyendo su familia, quienes formarían más adelante al pueblo de Israel. Recordemos que Israel nace a través de la alianza entre Dios y Abraham. ¿Recuerdan? Dios prometió hacer una gran nación de Abraham. Y esta promesa se reafirmó con sus descendientes, Isaac y Jacob. Jacob, quien era el papá de José, tuvo 12 hijos, de quienes se originaron las 12 tribus que más adelante formarían el pueblo elegido, el pueblo de Israel. ¿Por qué menciono esto? Dios no estaba castigando a José, sino más bien le estaba dando el privilegio de ser el instrumento por el cual se establecería una nación, y no cualquier nación. Era el pueblo elegido por Dios, que en donde unos años después nacería nuestro Salvador, el Mesías. Dios siempre tuvo un plan y en todo momento estuvo al cuidado de José. Y aunque yo sé que es difícil no pensar en el proceso duro, ¿verdad? Porque uno dice, todo lo que tuvo que pasar, qué injusto. Pero Dios tenía un plan. Y Dios no solo eso, Dios estaba cuidando de él. Porque al final de la historia podemos ver ese amor de padre protector. Él sabía lo que iba a pasar, pero hizo lo necesario para salvar a su pueblo. ¿Se dan cuenta de la misericordia y del amor de Dios para con sus hijos? Y yo sé que está de más decirlo, pero esto nos beneficia a usted y a mí y a toda la humanidad. Tenemos un Padre que cuida de nosotros. Amén. Dos situaciones muy diferentes, pero en ambas Dios hizo lo necesario para salvar a sus hijos. Ahora les voy a pasar un tip, este es gratis, este no se lo voy a cobrar. José, aunque no entendía el proceso, siempre se mantuvo fiel, obediente, íntegro y buscando agradar a Dios en todo. Su confianza se mantuvo en Dios en cada etapa de su proceso, aunque no entendiera, porque su confianza estaba en el corazón de Dios. Ahora le pregunto, ¿cuál es su actitud ante las pruebas? ¿Sigues confiando en Dios o estás enojado? El último punto que quisiera compartir con ustedes hoy es: Dios es un Padre amoroso.
Sin duda alguna, una de las más importantes y maravillosas características o atributos de Dios es el amor que tiene hacia nosotros. Un amor que no merecemos, pero sin embargo, Él busca la manera de cada día recordarnos cuánto nos ama. En las historias que hemos visto, debemos notar algo importante. Estas sucedieron cuando la humanidad se encontraba bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Mas Dios, en su inmenso amor, ideó la forma de seguir demostrándonos cuánto nos ama. Y es aquí donde empieza a regir o entra a regir el nuevo pacto y la humanidad comienza a vivir bajo la gracia. Es decir, Dios hace un pacto, se da cuenta de los fallos, de las imperfecciones, no del pacto, no de Dios, de la humanidad. Y dice, no, esta gente ocupa un mejor pacto con mejores condiciones para que tengan más posibilidades de salvarse. ¿Me están escuchando? ¿Se da cuenta lo que es Dios con nosotros? Porque en el antiguo pacto pues, no nos salvamos nadie. Pero Él dice, no, yo amo a mi pueblo, yo amo a mi gente, yo amo a mis hijos y voy a hacer algo. Y este nuevo pacto es por medio de Jesucristo. La mayor muestra de amor por parte de Dios para la humanidad fue el haber entregado a su Hijo como un único y suficiente sacrificio para que usted y yo pudiéramos ser rescatados de la condenación eterna. Amén. 1 Juan 4, 9 y 10 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Este gran gesto de amor permitió que usted y yo hoy no solo tengamos salvación, sino que además podamos disfrutar de un libre acceso a Dios como nuestro Padre por medio de Jesucristo. En Cristo fuimos justificados y es por esta razón que podemos acercarnos confiadamente al Padre, como dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Es decir, Dios buscó la manera de que pudiéramos experimentar y disfrutar en Él la figura de un Padre amoroso, en un sentido de cercanía, de confianza y de cariño a través de Él. Dice en el versículo 13, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Independientemente de la figura paterna que usted tenga, Dios es un Padre accesible. Dios es un Padre que está ahí para usted, al que usted puede acudir, en el que usted puede confiar. Esto permite que no lo veamos como un Dios lejano, sino como un Padre cercano que nos ama, que nos protege y que quiere lo mejor para nuestras vidas, porque somos su creación, porque somos sus hijos amados. Ya para terminar, vamos terminando. Como pudimos ver, Dios no es un Dios tirano, no es un Dios castigador. Al contrario, Dios es un Dios de amor. Y Él siempre tiene una razón y un porqué de las cosas que permite. Incluso, no sé si usted se ha dado cuenta, pero incluso Dios aprovecha situaciones no tan positivas para bendecirnos. Así es Dios con nosotros. Nos pasa por procesos que no fueron diseñados para destruirnos, gente. Fueron diseñados para que creciéramos, para moldearnos, para fortalecernos. Y esto nos acerca cada vez más a nuestro propósito divino. Sin duda alguna, Dios es un Padre que nos ama de una forma sobrenatural, dispuesto a hacer lo que sea para que usted y yo disfrutemos de una eternidad a su lado. Como nuestro Creador, como nuestro Padre, Él siempre quiere lo mejor para nosotros y sabe qué es lo que más nos conviene. Por eso, nos corrige con justicia, nos protege y nos ama. Quizá hoy lo que usted esté pasando lo vea como un castigo, pero puede ser la manera en la que Dios está formando, en la que Dios lo está formando. Quizá te está protegiendo de algo, o a lo mejor te está preparando para algo importante. Sea lo que sea, independientemente del proceso en el que estés, mantente fiel. Acércate a Él y confía en su amor. Aunque no entiendas, confía en su corazón de Padre, porque Él te ama de una forma sobrenatural.
¿Qué les parece si cierran sus ojos un momento? Yo tengo la esperanza de que hoy Dios haya hablado a su corazón y que hoy hayan relaciones sanadas entre Dios y alguno de ustedes. Tal vez ese sentimiento de lejanía que usted pueda sentir hacia Dios, que hoy desaparezca y usted hoy recuerde que Dios está ahí para usted, que Dios sigue siendo su padre, su papito, su papá, y no solo eso, que te ama de una forma profunda. Sabe en qué te has equivocado, sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son tus errores y aún así te sigue amando, nos sigue amando. Así que, ¿qué le parece si hoy, ahí donde usted está, dígale al Señor: papá, te amo, abrázame? Tal vez usted no tuvo un papá, tal vez sí, no sé, independientemente de la situación que sea, aprovéchese hoy y abrace a Dios. Sienta en Dios esa figura de papá perfecto, de papá amoroso. Pídale perdón si tiene que pedirle perdón. Pero dígale: papá, te amo y te doy gracias por lo que tú haces por mí. Te agradezco los sacrificios que has hecho simplemente porque me amas, Señor. No lo merezco y lo sé, pero hoy doy gracias, Señor, por lo que haces por mí, Señor. Fortaléceme, Señor. Tú conoces mis debilidades, Señor. Perdóname, Señor, las veces que te he dado la espalda o que me he alejado de ti. Siga orando, por favor. Señor, gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí hoy, Señor. Señor, cúbreles con tu amor, Señor. Abrázales, Señor. Que hoy puedan sentir, Señor, de una forma real, sobrenatural, Señor, ese abrazo de Padre. Hoy, Señor, adopta a aquellos que se sienten huérfanos, Señor. Señor, recuérdales a cada uno de nosotros, recuérdanos a cada uno de nosotros, Señor, cuánto tú nos amas y que tú estás disponible, que eres un Padre accesible, que eres un Padre presente y que podemos confiar en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control. Si hay alguien que quiere pasar aquí al frente, que necesita oración por algo, por alguna situación, por sanidad, por alguna situación que esté pasando, o sencillamente como un acto de fe, como dice el Paz, que dé ese paso de fe y venga aquí al frente y le diga al Señor: Señor, aquí estoy. Hoy me entrego a ti, Señor, en obediencia. Reconozco, Señor, que quizá he fallado y hoy quiero acercarme a ti, Señor, de una forma genuina, Dios. Si hay alguien que quiere pasar aquí al frente, puede hacerlo, siéntase en la libertad de hacerlo. Mientras tanto, si hay alguien que no ha recibido al Señor aún, quiero hacer esta pequeña oración y puede repetirla conmigo. Señor, reconozco que tú eres mi Salvador, Señor. Reconozco que tú diste la vida por mí en aquella cruz y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido perdón, te pido que borres mi pasado, Señor, y que me permitas un nuevo comienzo en ti. Te acepto como mi Salvador. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a no olvidar nunca que tú eres nuestro Padre amado y que tú cuidas de nosotros, que tú nos proteges. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.